Bien, con un poco de calor. Bueno, vamos a continuar en la enseñanza del Evangelio de Lucas. Vamos a mirar hoy el capítulo 15, los primeros 7 versículos. Como hemos estado mirando en esta enseñanza del Evangelio de Lucas, para mí es como notorio que el Señor va muy rápido en la enseñanza, va hablando de muchas cosas y en poquitos versículos usted encuentra verdades muy profundas. Va variando la enseñanza de capítulo a capítulo o de escenario en escenario, por decirlo así. Si hacemos un contraste, en los últimos versículos del capítulo 14, el Señor les habló a sus discípulos acerca del costo de ser su discípulo, de las cosas que tendrían que dejar, que implicaba que ser un verdadero discípulo implicaba sacrificio, implicaba apartarse de muchas cosas. Y pasa a ser un contraste acá, porque aquí les va a hablar de lo que es el maravilloso amor de Dios, de la incondicionalidad del amor de Dios. Este capítulo 15 es como un tríptico, son 3 escenas de una misma historia. Va a hablar de tres parábolas distintas: la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. En las próximas, hoy vamos a ver acerca de la oveja perdida, en las próximas, supongo que 2 enseñanzas veremos acerca de la moneda perdida y del hijo perdido, pero el hilo se mantiene, la historia, las 3 historias ilustran un mismo concepto. Creo que el Señor contrasta su enseñanza, les va dando palabras difíciles de entender, o sea, difíciles desde la perspectiva humana, cuando les dice que tienen que amar más a Dios que a su padre y a su madre, que tienen que estar dispuestos a sacrificar tantas cosas, pero aquí les habla algo tan maravilloso como el ilimitado amor de Dios. También hace ver que Dios siempre habrá de buscar al perdido. Quiero que me acompañen para orar y empezamos. Me acompañen para leer el capítulo, los versículos, y luego vamos a orar. Entonces vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 15, por favor. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Oremos, por favor. Señor, gracias por tu palabra, porque ella ha sido colocada con un propósito, Señor. Tu palabra no solo nos cuenta una historia, sino tras de eso persigues, Señor, un propósito espiritual en la vida de cada uno, Señor. Tú conoces las vidas que están representadas en este lugar, tú sabes aquel que te conoce pero tiene un corazón endurecido. Te oro porque tú ablandes su corazón por medio de tu palabra. Tú conoces al que está firme, pero tú quieres que crezca aún más espiritualmente a la medida y estatura de Cristo. Tú conoces al que no entiende el Evangelio, Señor, y tú quieres que él lo pueda comprender y aceptar. Tú conoces a aquel que lo comprende pero lo rechaza, Señor. Por eso oramos porque tu palabra sea como la espada que dice ser, Señor, y rompa lo que hay en nuestro corazón, Señor. Quebrántanos, Señor. Necesitamos tu palabra, el poder de tu Espíritu para ser transformados. Reconocemos nuestra necesidad, reconocemos que estamos perdidos y destruidos sin ti, Señor. Por eso pedimos, por favor, que no perdamos el tiempo aquí sentados o compartiendo este mensaje, Señor, sino que lo estemos aprovechando en tu palabra. Gracias porque tú nos amas, Señor, y nos has traído a este lugar con un buen propósito. En el nombre del Señor Jesús, amén. Si miramos si gira sus ojos un poquito atrás, capítulo 14, versículo 35, la última frase dice, el Señor Jesús termina esa parte de la enseñanza diciendo: el que tiene oídos para oír,
que oiga. Una frase que muy continuamente repetida del Señor, ¿cierto? En otras versiones lo hace ver como que ya que tienen oídos, entonces presten atención. Es como un llamado de atención, de decirles, escuchen, pero escuchen y entiendan, pongan mucha atención a lo que les estoy diciendo. Y en el versículo 1 del capítulo 15 se registra que había algunas personas que sí querían oír. Se nos dice que los publicanos, ¿quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran hombres hebreos, pero que se encargaban de cobrar los impuestos para Roma. Como sabemos por la historia bíblica, en los tiempos en que se registran estos hechos, la ciudad o Israel estaba sometido al Imperio Romano, era parte del Imperio Romano. Entonces el Imperio Romano los tenía ahí, no los llevó de ese lugar, los dejó allí, pero tenían que pagar impuestos a Roma. Entonces ese trabajo se lo dejaba a algunos de los mismos hebreos, y ellos ¿qué hacían? Iban y cobraban los impuestos, pero ellos para obtener ganancia, ¿qué hacían? Cobraban de más y se quedaban con el excedente, le pagaban el porcentaje que era de Roma y ellos se quedaban con el dinero. Muchos de ellos se habían enriquecido a causa de esto. Entonces eran muy odiados. Entonces cuando los fariseos o los escribas querían ejemplarizar a alguien pecador, utilizaban la palabra publicano. Publicano era como un sinónimo de pecador. Entonces los fariseos recriminan al Señor por estarse reuniendo con estas personas. Perdón un segundo. Pero es interesante que en muchos pasajes de la Escritura encontramos a esos publicanos como personas, o la Biblia los muestra en muchos casos como personas a pesar de ser odiadas, a pesar de que tal vez por ser odiadas y ser como el ejemplo de eso, eran personas muchas veces más sensibles al Evangelio, ya se sabían pecadores, entonces se acercaban al Señor Jesús en muchas ocasiones con un corazón más dispuesto que los fariseos. Los fariseos por su parte eran la clase religiosa, entonces ellos se consideraban buenos, entonces ellos no hacían, y los miramos siempre criticando la enseñanza del Señor Jesús, siempre están en contra de lo que Él dice. En cambio, los publicanos, en algunos casos, se les muestra como personas que se acercan a Jesús para oírle. Y ese es el caso en estos versículos, los muestra como personas con cierta disposición, que quieren escuchar ese mensaje del Señor Jesús. En el versículo 12 nos habla de los escribas los escribas y fariseos. Como siempre, empiezan a murmurar acerca de lo que el Señor hace. Si usted lo mira en los evangelios, todo el tiempo ellos viven, si Él hace algo, ahí mismo buscan para criticarlo, comparándola con la tergiversación que ellos habían hecho de la ley del Señor, y siempre buscan el error que Él puede estar cometiendo, siempre, todo el tiempo es buscando que la gente se ponga en contra de ellos. Aquí empiezan a murmurar de Él. Acusan al Señor de ser amigo de pecadores y comer, y ese comer es un símbolo de amistad. Quizás para nuestra cultura también es muy parecido, pero más para la cultura de ellos. Cuando usted invitaba a una persona a comer a su casa, era un símbolo de mucha amistad, de mucha confianza, como de aprobación de su vida. Entonces para ellos, si Jesús comía con esos, era porque Jesús los estaba aprobando, les estaba diciendo que estaba bien lo que ellos hacían. La pregunta es, o una pregunta que surge aquí es, ¿era cierto que el Señor Jesús era amigo de publicanos y de pecadores? ¿Jesús era realmente amigo de ellos? La respuesta es sí, Él era amigo de ellos. Y, o sea, si lo miramos a grosso modo, pues ese precisamente fue el propósito por el cual el Señor Jesús se encarnó, ¿cierto? Él no vino aquí a presumir de su deidad, sino vino y se encarnó para salvar a esos pecadores, y necesitaba acercarse a ellos. Era con amor que se les iba a acercar y necesitaba formar en cierto modo una amistad con ellos, así que era cierto que Él se les acercaba. A los ojos del Señor todos somos pecadores, incluidos los escribas y fariseos. Y pensemos en nosotros mismos, la única forma en que el Señor, o pensemos desde la otra perspectiva, si el Señor hubiera decidido no ser amigo de los pecadores, ¿tendríamos esperanza? No. La Biblia dice que todos somos pecadores, entonces el Señor hubiera decidido no ser amigo nuestro, no salvarnos. Era necesario que se hiciera más bien amigo de los pecadores. El problema, precisamente, y eso es lo que el Señor está confrontando aquí, es que los fariseos y los escribas se creían buenos, santos y perfectos. Ellos se creían merecedores de la gracia de Dios.
Ellos creían que era bueno separarse del mundo, ¿cierto? Ellos decían, no, nosotros somos los buenos, los santos, no nos debemos reunir con los pecadores. No sé si eso pasa en nuestro alrededor. A veces, quizás cuando recién nos convertimos al Evangelio, entonces estamos muy dispuestos a ir a nuestra familia y compartimos con familia que hace mucho tiempo no hablábamos, y vamos donde los vecinos y tenemos una relación, y nuestro propósito inicial sí es tratar de compartir el Evangelio a otros. Pero normalmente con el tiempo cada vez nos retraemos más, ¿cierto? Nos invitan a una reunión familiar, que el cumpleaños, que algún evento familiar, y decimos, no, yo por allá no voy. Eso allá el ambiente se pone feo, eso se toman 2 tragos y se ponen a hacer feo, yo por allá no voy, ¿cierto? Es difícil porque la Biblia también nos dice que tenemos que tener cuidado con nuestra amistad con el mundo, ¿verdad? No es tampoco ir a cualquier lugar y en todo tiempo. Pero sí debemos equilibrar esas 2 cosas. Por un lado, no debemos retraernos y escondernos en la iglesia y vivir todo el tiempo relacionándonos solo con creyentes, porque parte del propósito, o gran parte del propósito, es que compartamos este mensaje de salvación. Y eso implica que vayamos donde los perdidos, ¿cierto? Implica que a veces compartamos con ellos. Se tiene que tener mesura, porque por experiencia lo he vivido, que a veces va a un sitio uno donde el ambiente es el peor y uno puede hasta sacar la excusa de decir, no, yo voy a ir allá porque voy a mostrar mi testimonio delante de ellos, pero a veces no es el momento, ¿cierto? Ellos están tomando tragos y están en una fiesta, como que no va a ser el mejor momento para evangelizar, ¿cierto? Pero vuelvo y digo, qué bueno es que seamos intencionales en eso, quizás a veces ir a su casa en el momento en que tengan mejor disposición y ir y compartirles el mensaje, seguir siendo amigos de los pecadores, porque quizás estamos aquí y llegamos al reino de los cielos porque alguien un día quiso ser amigo de nosotros pecadores y nos habló de salvación. Y aún sabemos que nuestro pecado ha sido perdonado, pero aún sabemos que luchamos con el pecado, así que podemos ser sensibles a la necesidad del que no conoce al Señor. Así que equilibremos lo que la Biblia dice. Por un lado dice, cuidado con su amistad con el mundo, pero también se nos manda a ir a ese mundo a evangelizar. Y precisamente por eso en el versículo 3 el Señor utiliza una expresión, dice, entonces, o sea, viendo el orgullo que había en los fariseos, entonces el Señor les narra esas palabras, les narra esas parábolas, perdón. Ese entonces puede traducirse como por eso, a causa de lo que ellos pensaban, entonces el Señor les cuenta esas 3 palabras. Y empieza con la expresión, ¿qué hombre de vosotros? O sea, como ¿quién? O sea, ¿habrá alguien que haga semejante cosa? ¿Y cuál es la cosa que dice? Dice que había un hombre que teniendo 100 ovejas, y de pronto le falta una, y ya cuando nos dice que eran 100 ovejas, nos está diciendo algo interesante. Una familia promedio para ese entonces podría tener unas 5 ovejas, una familia media, 5 o 10 ovejas más o menos, pero nos dice que si alguien tiene 100 ovejas, una gran cantidad. ¿Y por qué enfatiza esa gran cantidad? Porque quiere resaltar que teniendo muchas, teniendo 100, decidió ir a buscar una, ¿cierto? No era que tenía, si usted tiene 5, no sé, si usted tiene vacas y ese es su negocio y tiene 5 y se le pierde una, usted la extraña inmediatamente porque si aquí le falta uno, usted dice, fácil lo ve. Pero dice que tenía 100, eran muchas, y sin embargo de esas 100 extrañó una y se fue a buscarla. Entonces hay un énfasis allí. Es interesante también notar que se nos dice que el hombre fue a buscar una oveja que se le perdió. No nos da una descripción de la oveja, no nos dice que era la más grande, no dice que era la más bonita o la más gordita o la que más lana tenía, sino es una más del montón. Pero sin embargo su pastor la extrañó y empieza a caminar por buscarla. Y otra palabra que resalto allí dice hasta encontrarla. O sea, el pastor no salió y dio una miradita por allí, 3 vueltas no la vio, no. Hasta encontrarla, fue y la buscó, no nos dice cuánto tiempo, pero me imagino que fue un trabajo arduo buscarla en medio del desierto, en medio de donde la cuidaba, pero la buscó. Y es puntual allí que la Biblia, o sea, si usted mira todo el contexto de la Biblia, siempre va a encontrar que el Señor hace esa comparación entre los pastores y las ovejas y Dios y nosotros, ¿verdad? Siempre esa comparación es evidente.
Para ellos es una cultura pastoril, o sea, nosotros aquí, no sé en Colombia en qué parte cuidan ovejas, aquí por lo menos en el centro casi no se ve, pero para ellos era una cultura pastoril. Si usted mira la historia de Abraham, de Jacob, de Moisés, de David, todos ellos tenían ovejas. Muchos eran cuidadores de ovejas, otros tenían dentro de sus rebaños o dentro de sus ganados, tenían ovejas, entonces era parte de su cultura. Para ellos era muy gráfico, como les decía la vez anterior que les compartía acerca de las parábolas. El Señor cogía cosas del diario vivir de ellos y las utilizaba para ilustrar verdades muy grandes y muy profundas. En la Biblia, por ejemplo, podemos mirar el Salmo 23 y nos habla acerca de Dios como el pastor nuestro. Ese es uno de los salmos más famosos, quizás el salmo más famoso que existe, que aún personas no creyentes lo reconocen fácilmente, y hace esa ilustración. Muchos pasajes en la Escritura, si usted busca en su concordancia pastor o oveja, encuentra gran cantidad de textos, y siempre es una ilustración de que Dios es el pastor y su pueblo, Israel o nosotros, sus ovejas. Miremos por favor Evangelio de Juan, capítulo 10, les voy a leer los versículos del 7 hasta el 18. Habla sobre Jesús como el buen pastor. Y aún más la vida del Señor Jesús es mucho más ilustrativa, muy enfocada entre lo que es su pueblo, como las ovejas, y él como el pastor. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Como vemos ahí en ese pasaje, el Señor Jesús se muestra como el pastor de las ovejas, así que la parábola tiene mucho que ver con eso, con la salvación, con el Señor mostrando quizás la ilustración perfecta de la parábola es que Jesús es como el pastor y la oveja perdida somos todos y cada uno de nosotros. El Señor Jesús vino para salvar a las ovejas perdidas. El Señor Jesús siempre fue muy gráfico al narrar sus historias, siempre contaba detalles y es bueno y quisiera hacerlo con más diligencia, porque cuando me toca compartir con ustedes es que como que profundizo en los detalles. Y a veces ese pasaje lo he leído muchas veces, tal vez el de la parábola de la oveja perdida, pero cuando uno debe compartirlo, entonces profundiza mucho más y busca mucho más los detalles. Qué bueno hacer eso, mirar cada detalle, todo, cada aspecto es importante. Creo que el Señor no colocó palabras de sobra en su palabra inspirada, sino con un propósito están allí. Es de resaltar también que el Señor o el pastor que nos está contando la historia dice que cuando la encuentra no la regaña, no dice que empieza a recriminarla, no dice que la castiga, no dice que la regaña por haberse perdido, no. ¿Qué dice que hace con ella? Dice que feliz y contento, y es muy gráfico, utiliza la palabra gozo varias veces, dice que feliz y contento la carga sobre sus hombros. ¿Saben cuánto pesa una oveja promedio? Entre 30 y 50 kilogramos, o sea, eso es pesado, 30 y 50 kilos, o sea, creo que un hombre fuerte puede levantar 50, 60 kilos, pero con fuerza y cargarla por el desierto, creo que no.
pero la ilustración es y dice que no que está haciendo mala cara de llevar su oveja y va renegando, no, sino que dice que gozoso la alza y la lleva. Y dice que llega a su casa y invita a sus vecinos y arma una alegre reunión con sus vecinos y les dice: alegrémonos, encontré a mi oveja. Esto resalta mucho el amor del pastor. Eso es lo que se muestra. El pastor es el protagonista. Quizás el pastor negligente, tal vez el pastor negligente que se le pierde su oveja, entonces coge una vara quizás y va y la trae a varazos, ¿cierto? Y llega a la casa renegando todo el camino, diciendo: desgraciada oveja, todo lo que me hizo sufrir, ¿cierto? Eso haría el pastor negligente, ¿cierto? Pero no, la parábola nos muestra a un pastor que está feliz a pesar de que le tocó ir a buscarla, a pesar de que la oveja se perdió por su propio gusto, a pesar de que tocó echarla en hombros y cargarla, pero el pastor está feliz. Vuelvo y digo, es una ilustración del amor del Señor para con nosotros. El pasaje es muy ilustrativo, pero no nos dice mucho acerca de la oveja, ¿cierto? Lo único que nos cuenta de ella es que se perdió, nada más nos dice de la oveja. Por la ciencia podemos saber que la oveja es un animal débil, es un animal temeroso, es un animal torpe. Cuando se pierde es incapaz de hallar su rebaño, debe ser buscada. La oveja se pierde y da vueltas un rato y después se acuesta a ver quién la va a buscar. Ella es incapaz de buscarse. Y me recuerda una historia de cuando yo era niño. Yo crecí en el campo y mi abuelo tenía varios bueyes para trabajar. Recuerdo uno que se llamaba Brillante, se llamaba el toro. Era un toro rojo, grandotote y con la cara blanca. Y atacaba, me acuerdo que una vez creo que fue una prima, la atacó y bueno, era un toro así. Entonces mi abuelo los tenía por un tiempo, los utilizaba para arar y bueno, cuando llegaba el momento tocaba venderlos porque cumplían su edad. Y él para venderlos los llevaba a otro pueblo. Digamos 10 kilómetros, no sé si se ilustra, 10 kilómetros, es al sur de Bogotá, de acá por decirlo así. Él los madrugaba a llevar, 2, 3 de la mañana se iba y los llevaba. Recuerdo que llevó al toro a vender y regresó a la casa del abuelo, pues con su cara triste. Él amaba a sus animales porque eran su parte de trabajo. ¿Y por qué él amaba a sus animales, verdad? Llegó a la casa, pasaron, no recuerdo si 1 o 2 días, y un día a las 5 de la mañana el toro Brillante apareció en la finca. Recuerdo, no sé si yo vi la imagen o cuando me contaron la historia, recuerdo ver el toro subiendo por el camino y llegando a la finca y antes llegó bramando. Y digo, o sea, todavía me sigo preguntando cómo ese animal caminó 10 kilómetros. Lo habían llevado caminando, es cierto, y él se devolvió, pero tremendo, o sea, 10, 15 kilómetros caminando. Pero las ovejas no son así. Las ovejas se pierden y necesitan que alguien las busque. Una vez más, esta comparación entre pastor-oveja solo muestra a Cristo buscándonos en nuestra incapacidad, nuestra perdición y nuestra torpeza. Mire, la Biblia utiliza la imagen de la oveja para mostrarnos a nosotros. Y vuelvo y digo, la oveja, con el respeto para todos ustedes y para mí mismo, la oveja es débil, es temerosa, es torpe, no es un animal. O sea, no es un símbolo de nada, ¿cierto? Es un animal más bien frágil. Y con eso el Señor nos está mostrando que eso somos nosotros. Somos frágiles, débiles y torpes ovejas. Y necesitamos que el pastor nos venga a buscar. El Señor no nos comparó con leones, no nos comparó con alces, con águilas. No, normalmente nos comparó. O es la comparación mayor, porque nos compara en otras partes con otros animales, pero básicamente nos compara con ovejas. Y esta parábola ilustra muy bien ese principio bíblico. Necesitamos ser buscados por el pastor. Somos incapaces de buscarlo a él. El pasaje mundialmente o culturalmente se conoce como la oveja perdida, pero bien podría llamarse el pastor que buscó la oveja, ¿cierto? Porque el protagonista es el pastor, la oveja no se nos dice mucho. El que buscó la oveja fue el pastor, así que él debería ser el protagonista, pero bueno, por cuestiones culturales así se llamó, así se reconoce. En su Biblia, no sé, bueno, en algunas Biblias tiene título, en otras no, pero cuando tiene título se llama parábola de la oveja perdida. Los títulos no son inspirados, ¿cierto? No es parte normal de la Biblia, pero alguien lo registró así. Sí, es interesante, el pastor fue el que decidió buscar insistentemente, repito esa palabra, insistentemente buscar a su oveja. Esta historia aún desafía la lógica comercial, ¿cierto? Cualquier empresa en cualquier parte del mundo, por grande o pequeña que sea, considera que una pérdida del 1% de sus utilidades es normal. O sea, es imposible que todo salga perfecto, entonces si se pierde 1% del producto de algo, pues
Es entre comillas normal. Pero aquí esta parábola lo desafía porque era una de 100 ovejas. El pastor podría decir, bueno, se perdió una, pues ni sabrá cuál fue, sigamos nuestro trabajo, tenemos 99, continuemos. No, el 1% de su rebaño se perdió y él quiso ir a buscarlo. Dice que dejó el 99% de su trabajo, de su rebaño en el desierto. No nos dice cómo lo dejó, pero dice que lo dejó ahí. Creemos que lo dejó al cuidado de otro pastor o en un lugar seguro, pero en el desierto. No porque fuera descuidado lo dejó allí tirado, sino porque su prioridad era buscar al que estaba perdido, a la ovejita que se había perdido. Eso nos habla de que el Señor nos conoce a todos y a cada uno. Vuelvo y digo, no se perdió una oveja, la principal, la más bonita, la de mancha, se perdió una cualesquiera del rebaño, pero sin embargo el Señor o el pastor fue a buscarlo. Versículo 10, perdón, creo que es el 7. Versículo 7, al final, el último de lo que estamos estudiando. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Aquí el Señor cierra su parábola con una aplicación que confrontaba precisamente la crítica de los fariseos por ser amigo de los pecadores. Dice que hay mucho gozo en el cielo por un solo pecador que se arrepiente, así como por una sola oveja que fue hallada. Dice que hay mucho gozo en el cielo. Entonces el Señor les ha contado la historia y luego hace como una aplicación breve allí. Les dice, así como el pastor se alegró por encontrar una sola oveja, así en el cielo hay mucho gozo. Dice dice que los ángeles se alegran mucho por un pecador que se arrepiente, que no por los otros justos que no necesitan arrepentirse. La pregunta es, entonces, ¿los demás no necesitaban arrepentirse? O sea, solamente esa oveja estaba perdida y las demás no. No, el Señor está ironizando, está utilizando palabras irónicas precisamente contra los fariseos. Ellos representan esas 99 ovejas que se creen justas, que no necesitan ser buscadas. Ellos se consideran las 99 ovejas y los publicanos y pecadores eran el 1%, era la ovejita perdida. Pero eso no es verdad a la luz de la palabra. Por lo que la Biblia dice, todos somos pecadores, todos igualmente estamos sin el Señor, estábamos caídos, estábamos perdidos y todos, absolutamente todos necesitamos ser buscados. En el cielo habría alegría por el arrepentimiento de un solo publicano, de un solo pecador, pero también de un fariseo o de un escriba que se arrepintiera. Eso era lo que el Señor pretendía, que hubiera arrepentimiento en todos y cada uno de los que le escuchaban. Ese era el propósito de su predicación, ese era el propósito por el cual iba de lugar en lugar. Su propósito era llamar al arrepentimiento. Para eso era su ministerio, ese era el propósito central, el arrepentimiento de las personas, el volverse hacia Dios. Ya para cerrar, quiero hacer una pregunta. Para ti que aún no tienes a Cristo en su corazón, que sabes que estás sin Él, que estás separado de Él, ¿no te gustaría hoy ser motivo de alegría y de gozo en el cielo? Si te arrepientes hoy, habrá fiesta en el cielo, habrá gozo en el cielo. ¿O preferirías seguir perdido? La ilustración es que sin el Señor Jesús, que es el príncipe de los pastores, nos dicen otros pasajes, estamos perdidos. Pero también muestra que Él te está buscando. Si estás sin Cristo, si Él no es tu Señor, Él te está buscando. Quizás te trajo aquí a este lugar con ese propósito. O quizás no. Seguramente te trajo con ese propósito. Él te está buscando. Él te ha traído. Y quiere que comprendas su salvación. Los demás, los que hemos aceptado, no es porque seamos más sabios, también somos ovejas. Pero nos hemos rendido, quizás hemos vagado por el mundo y un día comprendimos que sin Él estábamos perdidos, éramos ovejas perdidas y tuvimos que reconocer que necesitábamos que Él nos cargase en sus hombros y nos llevara a su redil. Él te está buscando, Él quiere llevarte en sus hombros y quiere llevarte con gozo. ¿Cuál sería la razón por la cual le rechazarías? ¿Por qué no quisieras aceptar una oferta como esa?
si alguien con tanto amor te está buscando. Y para nosotros los creyentes creo que es necesario recordar que hemos sido salvados por la gracia del pastor, porque un pastor quiso salvarnos, nos amó tanto que nos buscó. No fue que nosotros le buscamos, la ilustración no es que la oveja empezó siquiera ¿cómo se dice el bramido? A balar y a pedir ayuda, no, sino que fue hallada por su pastor. Eso debería llevarnos a tener un corazón humilde, un corazón que comprenda el amor de Dios. No hay mérito en nosotros, sino solamente el mérito es de Él. Y debemos vivir bajo su redil. Quizás aún podríamos tratar de apartarnos de Él. Sabemos que nuestra salvación está segura en Cristo, pero podríamos tratar de huir de Él. Y también es bueno pensar en eso, hasta dónde podemos seguir siendo efectivos en el mensaje del Evangelio, seguir hablándole a otros, no apartarnos, no creernos, no tener ese orgullo espiritual que, como les decía, crece a veces en nuestros corazones, aún de los creyentes, o más bien en los creyentes es que crece normalmente ese orgullo de decir, no, considerarnos mejor que los demás. No somos mejores. Si fuéramos mejores, por decir que somos mejores, entonces estamos diciendo que es que por eso nos salvó y anulamos el mensaje de la gracia, ¿cierto? No somos mejores, o si somos distintos más bien, es por su gracia. Él es el que nos ha rescatado, Él es el que nos ha amado, Él es el que nos está haciendo crecer como ovejas. Quiero finalizar con una poesía que encontré. Estaba buscando otra poesía que alguna vez leí, pero encontré otra y me pareció tan bonita que quería compartirla. La oveja perdida se llama, y la autora se llama Elvira Vila Mazana. Cual oveja perdida, huyendo de su pastor, así andaba yo alejada del camino del Señor. Pero mi buen Salvador me miró y me vio perdida, y vino lleno de amor a salvarme y darme vida. Con tanto amor me buscó mi amantísimo pastor, que su sangre derramó por librarme del dolor. En vez de darme castigo, que mi culpa mereció, bondadoso y compasivo en sus hombros me llevó. Ahora que me ha salvado y me ha vuelto a su redil, soy tan feliz a su lado que le adoro veces mil. Hasta que en la eterna gloria siempre le pueda mirar y cantar la dulce historia del que me vino a salvar. Amigo que no eres salvo, Jesús hoy te busca a ti. Ven pronto, ven a su lado, que con Él serás feliz. Oremos, por favor. Señor, es gracias a tu palabra que podemos comprender verdades tan inmensas, Señor. Cuando estábamos sin ti, Señor, vagábamos perdidos, pero creíamos que estábamos en el mejor lugar del mundo, Señor. Pero por tu gracia un día pudimos comprender, Señor, que estábamos realmente perdidos, estábamos alejados, nuestra dirección era la condenación eterna. Hoy queremos, como creyentes, adorarte, alabarte, agradecerte, porque fuiste tú quien nos buscó. Por tu gracia hoy pertenecemos a tu redil, por tu gracia nos espera un futuro glorioso. Por tu gracia estamos siendo edificados, formados a la imagen de Cristo. Queremos agradecerte, Señor, por todo esto. Queremos darte gracias una vez más por salvarnos. No permitas nunca que se nos olvide de dónde nos sacaste, Señor, sino ayúdanos a pensar que nos has salvado, que nos amas, Señor, que es tu gracia lo que nos tiene en este lugar, Señor, y es tu gracia la que nos llevará al cielo. También queremos pedirte porque seamos más útiles en compartir el mensaje de salvación. Ayúdanos a no enredarnos con el mundo, pero ayúdanos a ser más diligentes en ir a los perdidos y compartir acerca de tu salvación, Señor. Ayúdanos a hablar diligentemente, ayúdanos a dar testimonio de tu obra en nuestras vidas. Ayúdanos a creer, a confiar en lo que tu palabra dice, Señor. Ayúdanos a tener compasión por los que aún están perdidos. Te oro por aquellos que aún no reconocen su necesidad. Te pido por aquel que no comprende el mensaje de salvación, que aún su entendimiento no está abierto, Señor. Te pido que tú quites el velo que el enemigo ha puesto, Señor, y él pueda comprender el mensaje de salvación y pueda aceptarlo, Señor. Te pido también por aquel que, aunque lo entiende en su mente, Señor, no lo quiere aceptar. Quita de él el orgullo, Señor, y te oro porque aquellos que no te conocen puedan comprender su necesidad, puedan comprender el gozo que hay en tu corazón por aquel que se arrepiente.
Ayúdanos a entender que una y mil veces nos llamas al arrepentimiento, nos llamas a volvernos a Cristo, y te pido que salves a muchos, Señor, que sigas salvando, Señor. Gracias por tu compasión, por tu amor, te exaltamos por tu obra de amor. Gracias por el Señor Jesús, que siendo el pastor se entregó en la cruz para morir y salvarnos. En el nombre de Él te oramos. Amén.